Canto de dolor. No repitan la canción. La historia de Alex Broca. La historia que narro a continuación es parte de mi vida. Cualquier parecido con algún personaje, no sé realmente si es pura coincidencia. Capítulo 1. Sentimiento gay. Grito vano de amor me dio su lengua embustera, su cuerpo descorazonado y aquella esencia falaz de amante impetuoso, cuando lo que solo quería era escupir desamor. ¿Acaso tanto afecto mío calcinó su corazón? ¿O esa es su extraña forma de desfigurar las pasiones vividas y de negarle un presente a la comunión de nuestras almas? Ahora que no hay futuro de amor que aguarde, tampoco hay recuerdo bueno o malo que resista mi vida sin que lo descargue todo de una vez. A mi modo, justamente en la habitación donde nos juramos amor eterno, estoy viendo mi reflejo en el espejo. Bañado en lágrimas, las palabras fluyen como un torrente sanguíneo, tanto que mi aliento está difuminando mi imagen reflejada, y yo voy internándome cada vez más en el pasado, y tú vas arrastrado en él. Ese es el precio de lo que un día nació para hoy sepultarse. No negará nadie que soy un libro abierto, y quizá le abra los ojos a muchos, aunque no con una linda historia. No importa que parezca falsa o cierta, lo que importa es que cosas como estas suceden. Puedo cerrar los ojos y atravesar ese oscuro túnel que es mi vida. El Alexis es un Cabrini, un Rarini. Coreaban en el barrio, porque antes que pensar en meter goles, prefería los mates y la net. Y definitivamente no era como la mayoría de los patas, salvo como Beto, el único amigo y cómplice de mi realidad, de quien se me pegaron rápidamente ciertos amaneramientos. Que me llamaran así daba bronca. No pude con la pelota, pero sí con el trompo y las bolas. Algo tenía que hacer para frenar esas piedras, además de aprender a trompearme, porque al fin y al cabo, viviendo cerca de los barracones, homosexual y todo, tenía que saber defenderme. Ser o no ser. Era una idiota frase filosófica que resonaba en mi cerebro cuando los otros chicos del colegio hablaban de chapar a alguna chiquilla, y uno que otro se ufanaba con orgullo de sus primeras experiencias sexuales. ¿De qué primera vez podía hablar? ¿De aquella que descubrí tan violentamente? Ni hablar. Martillaba mi cabeza la pesadilla de haber dejado que los hijos de la amiga de mamá, esposa de un judío, dueña de una tienda de telas, en el barrio chalaco que me vio nacer, hicieran conmigo lo que les vino en gana durante incontables sábados que, por desgracia, mi madre me encargaba en esa casa, mientras trabajaba en la tienda del judío, que parecía un orangután rosado. Bajo las braguetas de Abraham de 16 y Josué de 13, cuando yo apenas tenía 4 años, mi boca, antes que saber de un beso dulce en otra boca, supo de otra cosa, amarga y distinta. A tal edad, oí por primera vez a alguien llamándome maricón después de haber osado amenazarme de hacer que su perro me mordiera si no besaba y chupaba su miembro. 2 años después, desgracia mía, se repitió la historia con un grandulón de 18 que me inquietó a jugar con él y al final me forzó a otra cosa que no era precisamente un juego. Por poco y me parte el trasero. Ya tu culo está bautizado. La próxima vez te va a gustar este jueguito. Búscame, que yo te estaré esperando, me dijo el depravado, sin inmutarse siquiera. Regresé a casa con el trasero dolorido y lloré mi tragedia, sin que jamás nadie lo supiera. Ni siquiera el hecho de enmudecer por días despertó sospechas de mis padres. Sería que preocupaba más la falta de dinero. Si notaron mi cambio, no tuvieron la prudencia de averiguar el porqué. No obstante, de ese traumático hecho, que me hizo temer salir de casa por buen tiempo, nada acabó con los pocos recuerdos gratos de mi infancia. Siempre diré que mi memoria es nítida desde que tuve 3 años. Papá y mamá me recibieron en el materno infantil de Bellavista. Una soleada tarde del 61. Destacan imborrables las mañanas con olor a mar salado, mi madre y su canasta saliendo por la humilde calle Guise, enrumbando al mercado conmigo de la mano, y mi padre aconsejando que no saliera del perímetro del pasadizo de la casa porque había mucha gente de mal vivir. Lo que menos querían ellos, paradójicamente, era dejar solo al único hijo que hasta el momento tenían. Imposible olvidar tampoco el día que los amigos de lo ajeno vaciaron la casa, barriendo con todo artefacto y enseres que encontraron, incluso con unos ahorros muy bien escondidos. Ese hecho fue un impacto doloroso, pero algo hizo que en adelante reinara más amor.
sobre todo cuando nació mi hermano. Papá y mamá eran apristas hasta el tuétano. Eso me gustaba, sobre todo cuando había que pintar pancartas. Y el lema era inculcarnos estudio. Siempre estaban detrás de nuestros cuadernos y sabían premiarnos. Mamá con su suculento plato de tallarines verdes y papá solía pasearnos en su bicicleta y darse chapuzones con nosotros en las aguas heladas de Chucuito. Mamá no hacía más que procurar prodigarnos cariño y protección, pero a ambos le faltó desconfiar de tanta gente mala que había por ahí. Éramos un hogar pobre pero cargado de alegrías, hasta que éstas se escurrieron sabe Dios por qué por la puerta de nuestra vieja casa. Maldije hasta el cansancio que papá nos dejara buen tiempo para irse a trabajar a la selva, cuando más lo necesitábamos. ¿Qué culpa tenía él, si solo allá podía ganarse los frijoles? Pobre papá, es menos severo que antes, pero estoy tan distante como si le temiera más que nunca. Sin embargo, imposible negar que, a pesar de todo, solo quiso mi bien, mas se equivocó tantas veces. Muchas cosas cambiaron y un nuevo sentimiento me invadió en su ausencia. En el colegio, algo hacía que dirigiera una atención muy particular a los chicos. Conscientemente quería no desearlo, aunque lo anhelaba. Me gustaba contemplar a mis compañeros. Mi mirada perturbó a más de uno. Por ahí, de repente, sentía el eco de esa atracción prohibida. Era como si nos oliéramos e inmediatamente supiésemos que nos gustábamos. Y finalmente, sin proponérnoslo, alguna experiencia que no pasaba de besos, caricias y roces osadas, acontecía en el momento y lugar menos imaginado. Esa lucha hizo trastabillar mi cabeza mucho tiempo. Era obvio que difícilmente me gustarían las chicas, pero no quería cargar con semejante verdad. Muy en el fondo prefería que las cosas no fueran así. Sospechaba que mis padres podrían dejar de amarme por eso. Ahora comprendo que intuitivamente buscaba huir del sufrimiento que me aguardaba, pero no pude. Cuando terminé el colegio, ya tenía eso que llaman fama de raro. Cuando alguien me insinuaba tal prestigio, sabía hacerme el cojudo. Esa opción de vida empezaba a gustarme de algún modo, más por lo carnal que por lo afectivo. Sentía que necesitaba ese goce. Enloquecía hasta con las caricias en la nalga. Por si fuera poco, había ido a parar, gracias a Beto, al cine Pacífico, donde muchos adolescentes y jóvenes homosexuales aguardábamos la noche para ver a color la pornografía gay, que eran, no miento, escenas extremadamente didácticas para quienes éramos novatos del placer entre hombres. Hasta ahora, como en ese entonces, he sentido mi entorno plagado de seres como yo, un poco más, y creo que el mundo se hará tortilla. Siendo así, ¿cómo escapar? Peor aún, cuando a los 15 tuve mi primera pareja, aunque a escondidas, ya no había forma de ser como ya era. Me entregué y consideré esa mi primera vez echando al fondo de un pozo todo trauma anterior. Esta vez era sexo por puro gusto y sentimiento, y no una violación. Eso sucedió cuando ya cursaba quinto de secundaria, y de hecho fuimos el blanco de las habladurías, a pesar de que, curiosamente, en medio de mis luchas internas, un año antes, había logrado interesarme por una chiquilla. La seguía y hasta le mandaba flores, pero a ella jamás le importé. Tal inexplicable obsesión me hizo pensar que esa hombría escondida estaba aflorando, pero solo fue un soplo del viento. En cambio, apareció en mi vida Giancarlo, un chico antipático como la gripe, incapaz de hacerme imaginar mi primer romance. Sin embargo, el día menos pensado, estuvimos en mi casa haciendo tareas y terminamos en la azotea besándonos y pasando un buen rato contemplando el palomar que allí tenía. Esa sensación nunca la sentí con ninguna mujer a la que me acerqué para escapar de mi homosexualidad. Al siguiente día de aquel episodio apareció él, sentado a mi lado, en mi carpeta, y me pidió que fuera su pareja. Más tarde hicimos el amor. Nos penetramos hasta el cansancio, y en cuanto pude, con el corazón fuertemente latiendo, fui corriendo a contárselo a Beto, siempre mi confidente y alcahuete. Según me dijo, él sabía que eso sucedería, porque Juanca, como él lo llamaba, estaba loquito por mí. Dicen que el primer amor jamás se olvida, y aunque él fue quien por primera vez estrujó mi corazón e hizo que derramara lágrimas, aún lo recuerdo con cariño. Estábamos terminando la secundaria entre libros y encuentros placenteros hasta en el baño del colegio, cuando llegó el día en que a nuestros compañeros se les ocurrió hacer la fiesta de promoción junto con las chicas de un colegio nacional cercano. Los 4 gays que integrábamos el salón nos opusimos, picados por los celos,
pero ganó la mayoría, y yo perdí a Giancarlo. Llegó la fiesta. Mientras anduve como brigadier en la coordinación de la juerga, él se me escabulló y se fue tras la primera falda que vio, cosa que me sorprendió cuando lo supe. Me arañé y le reproché, sin pensar en lo peor. Él, por supuesto, lo negó todo, pero días después lo pensó mejor y admitió el hecho. No está bien que yo esté contigo. Soy hombre, lo mío son las mujeres. Si pasó algo, fue porque me gustaste. Es mejor que terminemos. Por favor, olvídame. No tiene sentido que dos hombres estén juntos. Giancarlo. Fue la misiva que llegó a mis manos. Devolviendo la nefasta nota, le pedí que fuera a mi casa. Le rogué que habláramos. Me sentía una chancaca derretida. Entonces, ¿vas a admitir que sí estuviste con la tal Lola esa? Fue lo primero que se me ocurrió decirle. No tiene sentido que dos hombres estemos juntos. Seremos infelices. Estuve con Lola y espero estar con otras chicas más. Quiero olvidar que me gustaste y tú deberías pensar igual, dijo extremadamente serio, pero su voz delataba sufrimiento. Entonces rompí en llanto que mi padre alcanzó a oír. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué llorabas? Habla, Alexis. Si algo malo está sucediendo, tengo que saberlo, dijo bajando el tono de su voz y sin que yo pudiera mirarle a los ojos. Él nunca sabría ni eso, ni muchas cosas que me dolieron en el alma. Él ha terminado con su enamorada y por eso se siente muy mal, señor. Hijo, con tantas mujeres que existen en el mundo, ¿vas a estar llorando por una? Por favor, es lo mismo que le digo. Además, tiene que pensar en lo que hará ahora que terminó el colegio, dijo Giancarlo, mientras yo lo contemplaba mudo, con el nudo aún en la garganta. Cuando papá salió del cuarto, me sentí peor, pero disimulé y lo largué. Hasta ese momento, nunca antes había llorado amargamente por amor. Si bien juré nunca más estar con otro hombre, en el fondo seguía amando a Giancarlo, y creo que fue por eso que finalmente acepté sus consejos. Él estuvo con Lola y me buscó una chica, no solo para que olvidara lo que pasó entre nosotros, sino para que nos siguiéramos viendo como buenos amigos. Lo seguía teniendo cerca, ¿qué más iba a perder? Ella se llamaba Isabela, y, en verdad, con su fealdad podía calmar hasta el hipo de un adulto. Pero su espíritu alegre me llenaba y sobre todo siempre estaba dispuesta a salir con Giancarlo y Lola. Yo feliz. Eso duró algunos meses porque luego acepté otra propuesta más interesante. Lola me metía por los ojos a su hermana, lo que significaba que serían más las veces que podría ver a Giancarlo. Rita era la dichosa hermanita menor, recontra recorrida la bandida. Me metió a su casa y se mandó calata conmigo. Realmente no sabía ni cómo moverme con ella, hasta que me armé de valor y la agarré por detrás. Aunque me lo pidió, no le di chance a hacer lo que ella quería, porque no me provocaba en lo absoluto. Así pasamos buen tiempo, y sin que lo advirtiera Giancarlo, quiso terminar con ella para regresar conmigo. A pesar de mi amor, no le permití esa locura. Con el tiempo supe que ellos se casaron. Sigue viviendo por el barrio de mis padres y estoy seguro de que es más feliz que yo. Desde que Giancarlo hablara, aquello de pensar en lo que debería hacer después de haber terminado la secundaria, mi padre estuvo como pulga en la oreja, sugiriéndome que lo ideal debía ser que estudiara arquitectura. Comenzaron las broncas con mis viejos, y por si fuera poco, ya estaba bastante alejado de Beto y los otros. Sentí un vacío que inexplicablemente lo llené fantasmeando con la televisión. Frente a ella, hallé el encanto por el mundo de los artistas y fui convenciéndome de que mi futuro estaba en la actuación. Bajo luces y telones, algo me decía que allí me iba a sentir como pez en el agua. Daba la impresión de que las estrellas de la tele eran los seres más felices del mundo. ¡Qué ingenuidad la mía! Empecé a alimentar una nueva ilusión. Quería ser actor, y lo primero que se me ocurría era intentar estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Cuánto daría por actuar en una novela?, le decía a mi madre, que miraba con fascinación a la Pereira en Carmín. «Estás loco, te vas a morir de hambre», dijo visiblemente irritada. De hecho, tampoco le causaban gracia a ella mis pretensiones de estudiar teatro. Nunca antes había sentido un ambiente tan tenso en casa. Era la edad que más afectó a mis padres, medio mundo insinuándoles que su hijo era raro, y yo queriendo ser actor antes que arquitecto. Era como decía el auxiliar de mi colegio, a quien jamás olvidé porque era uno más del clan. En peleas bizantinas no hay quien gane. Entonces opté por mejorar ese ambiente, diciéndoles que había decidido estudiar computación en Sesca.
Sacaba buenas notas, pero me llegaba al carajo teclear en la computadora, así que lo dejé y papá aprovechó para insistir en sus planes. Evité más enfrentamientos y me puse a estudiar dibujo arquitectónico en el Metropolitano. Me gustó lo de hacer planos y de que eso me acercara a mi padre, ya que él era maestro de construcción civil. El pobre, de haber podido, hubiese sido arquitecto. Sin embargo, vano fue el intento de comunicación con él. Indudablemente, pensábamos y sentíamos distinto. Ya no era el papá que conocí antes que se fuera a la selva. El curso ese nunca me sirvió y solo logré decepcionar a mi padre, porque el bichito de querer estudiar actuación picó fuerte hasta que lo hice. Busqué al tío Juan, el único que siempre estaba pendiente de mí. Le rogué para que convenciera a papá. Lo que gané fue su consentimiento, pero quién sabe, pensó que me desanimaría cuando soltó aquello que me cayó como un baldazo de agua helada. Si tanto quieres estudiar en esa escuela, no nos vamos a oponer, pero te advierto que aún tenemos gastos con el colegio de tu hermano y las cosas están muy difíciles. Tendrás que ver tú cómo continúas con tus estudios si ingresas, porque tu tío ayudará por única vez con este dinero que él te manda para que postules. Acepté sin chistar, y en cuanto llegué a mi cuarto no hice más que llorar. Sentí la injusticia más grande. No habría dicho lo mismo si hubiera querido estudiar lo que él quería. Por primera vez sentí decepcionarme de ellos. Les había perdonado su descuido en la niñez, a pesar de que pregonaban cuidarme demasiado. En cambio, esto último dolió por mucho tiempo. Era como si dijesen, jódete por cabro o chúpate esa, ¿cómo te quedó el ojo? A lo hecho hecho. Otros podían llamarme maricón, pero era de los que cumplían su palabra. Tomé aquel dinero y busqué una para postular a esa escuela. La primera semana en esa academia me animó mucho. No hay marica a la vista. Quizá eso me ayude a hacer lo que debería hacer. Bien, hombre, dije. Respiré tranquilidad y cierto aire a cambio favorable. Claro que si Beto hubiese escuchado esto, a no dudarlo, habría soltado sus palabrotas. Bota ese troncho antes que digas más huevadas. El caso es que la ilusión de ser actor era tan grande que fui haciendo méritos. Traté de desprenderme de los amaneramientos porque consideré que era mejor que mis nuevos amigos no lo supiesen, y preferí buscar a una mujer como mi incondicional. Ella era Sally. Andábamos para arriba y abajo. Más que una amiga, era un amuleto, pues fue ella quien insistió en que me presentara a un casting para un montaje del grupo Terva. Prácticamente me llevó de la mano a la Alianza Francesa, hasta donde estaba el director de la obra. Este me hizo leer un párrafo, luego pidió que saliera y al cabo de un rato dijo que participaría con un texto de 2 líneas en su obra, El Terno Blanco, pieza que exponía la historia de un pueblo de pescadores. Juraba que todo empezaba a marchar sobre ruedas, y así fue, salvo un detalle que con el tiempo descubrí. Avanzaban los días y empezaba a conocer de cerca a muchos actores que ahora destacan además como animadores, directores o productores, y a algunos de los que ya no se sabe nada. Conocí a José Enrico Dávila, quien me parecía muy delicado y tímido. Más tarde me di cuenta de su homosexualidad. Luego a Johnny Léntora, el bromista y salamero del grupo, al serio Jonás de Laviur y su guapa esposa, así como a Marlene Álvarez, ex esposa de Léntora, entre otros más. No había postulado la escuela ni cumplido los 18, y ya tenía un trabajito bien pagado. ¿Qué más podía pedir? Creía que era mayor razón para olvidar lo que yo creí era mi pasado homosexual. Ingenuamente pensé que los sentimientos, emociones y, quién sabe, pasiones serían distintos en adelante. Mi obsesión por la escuela de arte dramático fue tan grande que vencí todos los obstáculos para lograr mi sueño. A medida que mis ganas por esta carrera aumentaban, encontraba a mis padres más indispuestos conmigo, mientras a otros sus padres les reprochaban por qué eran unos reverendos flojos. A mí me recriminaban por llegar tan tarde a casa a causa de mi trabajo en el teatro y por salir disparado sin tomar desayuno para llegar a la academia a las 7 de la mañana. Siempre tenían pretextos para renegar por mí. Lo primero que vi del ambiente artístico es que uno siempre se topa con 1000 envidiosos y contadas veces con algún colega que sabe estrecharte la mano ante las dificultades. ¿Por qué no te quedas a dormir en nuestra casa para que no llegues tan tarde a la tuya y no te vaya a coger el toque de queda?, me había dicho Antonio Literas, un señor que me brindó siempre un trato muy paternal. Él y su esposa dirigían un grupo de teatro de títeres y trabajaban también en esta obra. Esa acogida, en la época de Belaúnde,
me cayó a pelo, porque hasta me ahorré los pasajes, aunque claro, eso disgustó aún más a mis padres. Aquel fue casi un preámbulo para mi independencia, porque pasaba más tiempo en la calle que en mi casa, sin tener que dar tantas explicaciones. La experiencia en aquella temporada teatral fue valiosísima. Estaba frente a los maestros del teatro, captando cada representación que hacían y todo cuanto les veía hacer durante los ensayos. Algo me decía que solo estando a la altura de ellos, recuperaría el aprecio de mis padres, que tanta falta me hacía. Es algo que aún no he logrado, pero todavía queda tiempo. Haré lo posible por destacar en el canto y lucharé por retornar a las tablas como actor. De lo único que estoy seguro es que antes que parta mi voz, se hará escuchar. Llenándome de esas inolvidables vivencias con el grupo Terva, llegó el anhelado día que postulé. Vi mucha gente, entre jóvenes y adultos, pugnando por ingresar. Fue uno tras otro examen. Recuerdo que era un manojo de nervios antes que me llamaran para demostrar cómo estaba en expresión corporal. Felizmente, ya en la prueba, todo temor se esfumó. Sin embargo, allí no acababa todo. Había que esperar 5 horas para saber si habíamos aprobado. Luego, vendría un siguiente examen y otros más. Todo estaba de mi lado. Logré mi propósito, un triunfo que había que celebrar. Corrí a casa. Mamá, ingresé a la escuela. Lo hice, mamá. Ah, qué bueno. Fue su colosal respuesta, sin abrazo alguno. Ya ni siquiera tuve ganas de mencionárselo a mi padre. Aquello había apagado mi ánimo, y no hubo celebración alguna. Cada vez que en casa sucedía algo así, sospechaba que el desinterés de mis padres tenía que ver con su temor de que fueran ciertos tantos rumores de mi homosexualidad que a sus oídos llegaban. Juro que lo que más quería era no perder el afecto que antes siempre me habían brindado, sobre todo mamá. De papá estaba dispuesto a esperar cualquier reacción mala, porque siempre renegué de que haya tenido que viajar a la selva para trabajar, dejándonos a nosotros con mamá. Él no estuvo casi toda mi secundaria, llegó cuando ya estaba en quinto. En cambio, a mi madre no quería herirla en lo más mínimo. Seguía dispuesto a quitarle esa idea de mi homosexualidad, con tal que no sufriera ni me rechazara, más aún habiendo caído enferma con pleuresia, un mal que era prácticamente consecuencia de una tuberculosis pulmonar. Por ello, el plan estaba trazado, debía buscar una chica. Ya no importaban los goces, sino el afecto de mi madre, y si era posible, quería una oportunidad para ser distinto de lo que ya era. Fuimos 48 alumnos, entre jóvenes y gente bastante mayor, los que ingresamos cargado de ilusiones y ávidos de nuevas experiencias en las tablas. La escuela parecía una casa de locos porque todo el mundo salía con trapos, cosas y maquillajes. En algún rincón siempre había gente haciendo caracterizaciones. Solo faltaban fieras o elefantes para que aquello pareciera un circo. Amaba el lugar, y aunque nos alimentáramos de la ficción, allí mis ilusiones iban asumiendo formas reales. El haber cruzado ese umbral significaba mucho más de lo que había esperado, pues ya podía dar por hecho mi futuro artístico. Las clases de expresión corporal me ayudaron a despojarme de cualquier angustia. Mi cuerpo sentía liberarse. 1000 movimientos transformaban nuestro ser. Hasta los alumnos más tiesos descubrían la flexibilidad escondida y reprimida. Para algunos eran una tortura china las exigencias de la profesora, que a pesar de sus años, tenía un dominio único de tal materia. Los profesores, muy estrictos todos ellos, impregnaban el ambiente de la escuela con la mística de la humildad y la valoración del teatro en su justa dimensión. Nos hacían rechazar a aquellos que etiquetaban este arte como café teatro o teatro comercial y hablaban con menosprecio de los actores de la tele, cosa que me parecía contradictorio luego de pregonar tanta humildad. Felizmente, eso es hoy letra muerta, porque la capacidad histriónica no tiene límites y funciona en todas sus formas, aunque la filosofía en materia de teatro que se manejaba en esa época era así de contradictoria. La enseñanza era para mí de primera. Las aristas que uno descubre en este mundo, me refiero a la escuela, siempre tienen marcada singularidad. Todos los que llegamos allí vivimos un verdadero choque cultural. Chicos muy pobres como yo, sin mucho estudio, hijitos de papá muy bien instruidos, ricos rechazados por su familia, pocos muy bien alentados por los suyos, es decir, universos distintos que empezaban a compenetrarse bajo un mismo sueño.